Continuamos, amigos televidentes, y siempre es un placer tener aquí a William Green Vivado. Gracias, William, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, patrón. Hermano, como siempre, vos con tu broma. Bien. Y pues no es cierto. Pues. No. William, pues, qué barbaridad, William. Bueno, tantos años de conocer a William Green, al hermano William. William, bueno, ya vamos avanzando en el proceso electoral, estamos en tiempos de campaña. Se han dado a conocer una serie de encuestas, de resultados de sondeos de opinión. Hay, digamos, una simpatía que se consolida alrededor del Frente Sandinista, del proyecto del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de la continuidad por los programas que se vienen desarrollando, crecimiento económico. Y no lo voy a hacer muy largo, porque me has dicho que debo ser más breve y tenés razón, ¿verdad? Pero, ¿qué comentarios te merecen la coyuntura actual? No quisiera usar la palabra coyuntura, no, el momento actual en el que estamos y el Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que, digamos que el elemento fundamental que decide el momento actual es como te dijera yo, la satisfacción del pueblo de Nicaragua de que ejerce el poder en Nicaragua. O sea, todos esos programas que mencionaba son resultado de que el pueblo ejerce el poder. Entonces yo creo que lo más importante es que el pueblo se reconoce a sí mismo y por eso tiene esa vocación favorable hacia el Frente Sandinista y hacia Daniel en particular. Es decir, el pueblo reconoce en Daniela a su intérprete, a su interlocutor, y por eso es que se satisface. Pero no es al revés, no es porque sea una lumbrera, como el mismo Daniel lo dice tantas veces, los triunfos son del pueblo, dice Daniel. Entonces, es por esa capacidad que ha tenido Daniel y el Frente Sandinista como instrumento político del pueblo de interpretar las necesidades y los anhelos del pueblo de Nicaragua y devolverlos en soluciones, en programas que resuelven esas necesidades y anhelos del pueblo de Nicaragua, uno de los cuales es finalmente alcanzar la independencia total en el país. Finalmente que tengas un gobierno que de verdad ejerce la soberanía de Nicaragua, que tengamos autodeterminación plena. O sea, ese es uno de las tantas aspiraciones que ha tenido el pueblo de Nicaragua a lo largo de su historia y lo podemos revisar y repasar los eventos históricos y lo podemos probar fácilmente. Mencionaste estas tres palabras, independencia, conceptos sobre independencia, soberanía, autodeterminación. ¿Por qué en este momento recobra de nuevo una gran importancia, Chile? Porque volvimos a ser víctimas de la agresión imperialista. Como decía Daniel en su discurso, su magnífico discurso del día ordinario, sí. Día lunes concentrado, o sea, concentrado en el sentido conceptual de la palabra, o sea, párrafos que vos podías ir leyendo, era una concentración ideológica formidable, pues. Entonces, él mismo decía, ¿no? Aquí nos fue bien en los primeros 11 años, histórico lo que teníamos. Jamás en la historia de Nicaragua había habido tanto tiempo de estabilidad y donde todos llevábamos bien y a todo el mundo le iba bien. Y de pronto ellos mismos destrozaron ese momento. Es decir, nosotros volvemos a ser víctimas sin haber molestado ni agredido a nadie. Porque en esos 11 años, ¿qué le podías cuestionar al presidente Daniel o al gobierno sandinista? Sí. Nada de nada. Ni en relaciones con la cúpula empresarial, ni en relaciones con el pueblo de Nicaragua, ni en relaciones con los partidos políticos. Nada. Ni por supuesto a nivel exterior, ¿qué le podías cuestionar? Pero de todo, como era tan exitoso, y si hay algo que le incomoda al imperialismo norteamericano y al imperialismo europeo, si hay algo que les incomoda, es el éxito ajeno cuando no es bajo sus dictados, cuando no es bajo su modelo. Eso les incomoda. Y decían que eso es mal ejemplo y comienzan lo que ya sabemos. Pues entonces nosotros hemos sido víctimas nuevamente, gratuitamente, de una agresión imperialista. Entonces dice, basta ya. Vamos a estar siempre a expensas de lo que los yanquis digan o dejan de decir, de lo que los europeos digan o dejan de decir. Basta ya. Si quieren, bueno, y si no, pues también, pero este es nuestro camino.
Y el gran protagonista es que yo siempre, es que es el pueblo, hermano. Vos te acordás lo que nos pasó en el 2018. Y vos te acordás que aun y cuando estaba paralizado el transporte de mercancías, ¿no?, por los tranques, estaba parcialmente paralizada la actividad en las ciudades, pero en el campo No y pararon. en una inmensa cantidad de ciudades del país, la vida continuó y la gente siguió trabajando. Y Daniel da la orden, después de que los obispos terroristas quisieron dar el ultimátum, da la orden, bueno, recuperemos la paz, y se consigue hasta antes del 19 de julio, hermanito, por Dios, y la gente fue febril. O sea, todo el mundo a buscar qué hacer. Mira, perdimos tres meses, vamos a buscar qué hacer, ¿no? Y comienza a levantarse la economía. Tan es así? Yo me acuerdo bien que para 2019 nadie creía que nos íbamos a levantar en economía, y me acuerdo que Iván Acosta pronostica, ¿no?, de acuerdo a las cifras, vamos a crecer este año y para el próximo año ya vamos a estar recuperándonos. Y así íbamos cuando vino la pandemia, ¿verdad? Bueno, sí, y mira ahora. Sí, los primeros 3 meses del 20 fue extraordinario. En enero, Iván Acosta y el Banco Central pronostican que vamos a crecer entre el 4 y 5%. El Banco Mundial dice, no, 0,5%, ni medio. Mira ahora, ayer reconociendo que Nicaragua es la tercera economía en crecimiento de América Latina. Y cuidado, desbancamos a la segunda. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, pues. Entonces, el pueblo de Nicaragua no se arredró con lo ocurrido y empezó a trabajar. Y nos decían, acuérdate lo que nos decían, va a la bancarrota de la economía, la gran empresa privada no está, la inversión privada no existe, la inversión extranjera, perdón. Entonces, aquí se va a quebrar Daniel Ortega, hermano. O sea, y la confianza que nosotros tenemos es en el pueblo trabajador, poder sandinista. Y esa gente, los campesinos, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños empresarios, toda esa gente trabajando y sacando adelante el país. Otra vez es el pueblo el que salva al pueblo, ¿verdad? Y creo que es el gran secreto de todo esto, ¿no? El presidente también hizo referencia a hechos históricos del 2018 y mencionaba el papel de los obispos, que luego lo tocaremos. Pero también me llamó la atención una declaración que hizo la compañera vicepresidenta, en la cual recuerda que efectivamente quisieron tomar el poder por las armas, ¿verdad? Y me recordé también que lo has planteado vos algunas veces, que se fueron por la vía armada. Porque aquí hablan de movimiento pacífico y todo ese cuento. No, aquí se fueron por la vía armada, lo habías mencionado. Y ella, la vicepresidenta, dice que quisieron tomar el poder por las armas. Y recuerda que durante aquellos años, 16, 17 años, el Frente Sandinista, teniendo la fuerza, la capacidad organizativa y los motivos suficientes para ponerle fin a cualquiera de esos gobiernos, jamás se le ocurrió hacer tal cosa. Mira, dos cosas sobre esto. Rosario también contaba cosas que son poco conocidas, pues, porque solo ellos son los protagonistas. Entonces, Rosario dice que ella hablaba con los obispos, ¿no? Y le decía que cómo era posible que hicieran eso y que no sé cuánto, y que los obispos, no solo indiferentes, sino que soberbios, pues, altaneros, ¿me entiendes? O sea, no es que faltó diálogo, no, hermanos. Claro. Rosario y Daniel, y hablando con ellos, qué sé yo, que por teléfono, personalmente, tratando de persuadirlos de aquel absurdo, y no hubo forma. Pues esto es muy importante, parece un factor menor. ¿Y qué va a hacer, hermano? O sea, aquí hubo comunicación, hubo advertencia, y no quisieron cambiar. O sea, había una voluntad política. Y creo que también o sea, lo que vos mencionabas la segunda cosa que vos mencionabas era lo de los obispos y... Lo de los obispos, y también te mencionaba el hecho de que quisieron tomar por la arma el poder y que el Frente jamás lo hizo teniendo la fuerza. Pero fíjate que, mira, lo que ves, pero yo era uno de los que decía, votemos a este gobierno, yo era uno. Sí, me acuerdo. Y Daniel fue el que dijo, no, vamos a regresar por los votos. Además, incluso Daniel una vez dijo allá por 94, 95, por ahí dijo,
nosotros nos comprometimos, aquí vamos a regresar por los votos. Y es verdad, eso lo dijo Daniel en el discurso de aceptación de la derrota electoral en el 90. Y en los no alineados, sí. Cuando dice vamos a gobernar de abajo, también dijo vamos a regresar por los votos. Es verdad, él se comprometió públicamente y él jamás se desvió de ese camino. Contra todos los que nosotros, los que nos dábamos de radicales, ¿verdad? Que nos picábamos, pues, pero el tiempo le dio la razón al hombre y ahí está, ¿verdad? Los resultados hablan por sí solos. Y efectivamente esta gente se va por la lucha armada creyendo que eso es orinar y ya está, pues, o soplar y sacar botellas. No, hermano, teniendo al ejército y la policía. Y quisieron comprar, acordate. Y ahí hay compañeros que se pararon firmes, con dignidad. Con el primer comisionado, Francisco Díaz, el general de ejército, Julio Avilés, con dignidad, hermano, con hidalguía, con honor. Y ahí están los resultados. O sea, lo que quiero decir es que ellos creen que es soplar y hacer botellas, pues. Y no nos conocen porque además querían, acordate, nos encierran a la policía, nos dejan indefensos. Y no querían que nos defendiéramos. Claro, claro. Y nos tuvimos, y si algo tenemos experiencia los sandinistas en saber defendernos y usar lo que ellos nos pudieron usar, entonces que no vengan con cuentos, pues. Ahora, pero era, digamos, el discurso cínico. Cuando vos rememorás el hecho de que reconcentrar a la policía, esperar, solicitar, pedir, quiten esas cosas, hombre. Retorne a la paz. Detenga la matanza. Oíme, una paciencia. O sea, eso habla de la voluntad que había, Chile, de resolver las cosas, como lo has dicho, por la vía del entendimiento. Y que además tuvieran conciencia, como lo dijo el presidente, que nadie los había elegido. Que no tenían esa potestad de decir, amigo, le doy 48 horas para que se vaya a su casa, pues, déjelo todo. Si tengo un mandato hecho dado por el pueblo. ¿Ah? O sea, es imposible. O sea, una paciencia que inclusive sandinistas resentían. Voy a decirlo de esa manera, ¿no? Decían, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no se actúa? ¿Y por qué siguen esos bandidos, esos delincuentes ahí? O sea, y él lo mencionó también en el discurso del 19 aquella vez, la paciencia de Job, dijo, ¿verdad? Hasta que y digo, todo tiene un límite, recuerdo las palabras también allá cerca de la asamblea, ¿no? Pero acuérdate que también en el 19 de julio el presidente revela lo que pasó con los obispos, correcto. ¿Verdad? Y él dice una cosa, a mí me parece que es una frase clave, ahí me di cuenta quién estaba al frente, ahí nos dimos cuenta, nunca habla en primera persona, ahí nos dimos cuenta quién estaba al frente de esto. O sea, estaban hablando con los jefes del golpe. Los jefes del golpe, así es. Por eso es que son terroristas. Porque si utilizaron el terrorismo como procedimiento, ellos son terroristas. Es un silogismo natural. Pero lo que quiero decir es que, acuérdate de ese documento, el otro día me lo recordaba un compañero, ese documento era vergonzoso, como dice Daniel, ¿no? Perverso, hermano. Cronograma. Sí, fulano renuncia en tal tiempo, aquella otra institución en tal día, usted en tal día, el otro en tal día. Oíme, era desmantelar el Estado. Sí. Oíme. Pero además, de gratis. Pues, y de gratis, o sea, sí, sin elecciones y sin tener el pueblo. Sí, o sea, ¿y quién te dijo a vos que podías hacer eso? Pues fue una desfachatez. Y como vos decís, una falta, no sé, había mucha ilusión ahí, había mucha gente que no entendía los procesos, creo yo, ni políticos ni sociales, y todavía no entiendo, te lo juro, pues, voy a decirte, no entiendo en qué estaban pensando. Porque no tenían ni la fuerza. Si el payaso de Almagro lo dijo al comienzo, le mandé a la gente, dice, para que les dijera cómo íbamos, y los corrieron porque creyeron que tenían la fuerza para derrocar a Ortega, y no era cierto, dice. Lo dijo el payaso. Después él retrocede porque los gringos lo guiñan, pues. Que es la vez cuando iban a hacer la reforma electoral, ¿verdad? Sí, no que el memorando de entendimiento y todo aquello. Entonces llegó aquel señor que los había mandado a Almagro y le dijeron, locura, no, váyanse de aquí, no queremos nada con ustedes. O la economía. O la economía, el otro señor, el otro tipo es idiota. Pero el tema es que, que no sé en qué estaban pensando ni en base a qué.
Pero le fíjate, calcularon una fuerza que no tenían, me explico, a eso me refiero. en su discurso el día lunes, el presidente Ortega empezó a abrir las puertas. Sí, ¿Verdad? Comencé a decir, bueno, que si los engañaron, dice que si los manipularon, que si los amedrentaron, bueno, sí. no importa, pues aquí, este es el camino, ya está demostrado, dice Daniel. Ya está demostrado que este es el camino de la paz, el camino de la unidad y el camino del progreso. Entonces, bueno, dice, podemos hacer miles de acuerdos como los que hemos hecho a lo largo de estos años con productores, con campesinos, y ahí está, ese es el camino, o sea, les está abriendo la puerta, hermano. Pues vamos a las elecciones, este camino de la paz va a ser ratificado y ahí volvemos a encontrarnos, pues, pero teniendo claro cada quien dónde está, cuál es el sitio de cada quien. ¿Verdad? No es que vos venís y vas a querer usurpar lo que el pueblo ha decidido que asuman el gobierno, pues no es así, pues. Me parece muy importante esa arista del discurso del presidente Ortega del lunes. Y yo creo que tiene que ver con algunas versiones que circularon, y aquí vamos a un tema también que es real, y es el injerencismo, ¿no? Y es la injerencia de Estados Unidos. Porque mucho se especulaba, cuando se trataban de encontrar razones, de que varios de estos señores que estaban digamos, en cercanía, que estaban en alianza, ¿verdad?, que permitía caminar por el sendero del crecimiento y todo lo demás, los habían encerrado, los habían amenazado, y como hay trapos sucios, entonces dijeron, vete, saco los trapos sucios y cuidado, pues, y tenés problemas aquí. Se especulaba. Y yo creo que el presidente, cuando dijo esa frase, tal vez nos engañaron, tal vez los obligaron, qué sé yo, pues, se refería en parte a eso también. Porque, bueno, no hemos hablado de esa parte. Aquí las manos del águila estaban puestas, pues, aquí las patas del águila estaban puestas, ¿no? Y es divertido, fíjate que ayer o antier salió un informe, dice la CIA que está preocupada porque le han quebrado a muchos de sus agentes y de sus informantes, sobre todo porque su estructura, sus agentes en los países extranjeros han menospreciado el poder de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de los países. Eso les pasó aquí. Aquí nosotros tenemos una contrainteligencia, hermano, y una inteligencia salvaje. En el uniforme que le busqué, pues, pero salvaje. Entonces, se sabe de antemano por dónde va la cosa, hermano. Por dónde les aprieta el zapato. Y entonces, y ahí tenés toda la estructura de los informantes, donde está ahorita, pues, sometido a juicio y quién sabe cuántos años le van a caer de prisión, pues, entonces creen que uno es tonto, pues, o sea, se sabe por dónde va. ¿Te acordás cuando decía Daniel, ahí anda un embajador visitando? Sí, correcto. Y te acordás la españolita y el españolito anterior queriendo que unirte, que mira, que hace esto, y todos lo sabemos, o sea, lo que quiero decir es que... O el pavo real, ¿no? También. Ajá. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, por favor, pues, o sea, mejor transparentemos las relaciones. Vos tenés esta opción, yo tengo esta opción, busquemos los puntos en común y vámonos, pues. No pretendas vos ejercer poder político, que para eso estoy yo, ni voy a pretender yo administrarte un negocio, que para eso estás vos. Y vámonos. Este es el camino, dice Daniel, este es el camino, hermano. Y recuperamos la paz, recuperamos la estabilidad, recuperamos la seguridad y recuperamos el crecimiento. Bueno, este es el camino. Si querés, hablamos. Si querés, hablamos. Y ya lo había dicho, que después del proceso electoral, Sí, pues, se convocaría a un gran diálogo nacional. gran diálogo nacional. Ahora, yo creo que la garra del águila imperial ha recibido los mensajes muy claros, Chile. Aquí se le han enviado los mensajes muy claros, aquí no se mete nadie. Este es un país independiente, soberano, con autonomía y decide su futuro, ¿no? Y la lástima es, Alberto, que hay algunos que le tienen miedo a los gringos, que están afuera, pues, que ejercen poder político en otros países y le tienen miedo a los gringos, entonces quieren que mira, no te enfrenté, hombre, que mira. O sea, a ver, el otro día me lo recordaba un amigo, hombre, es que la experiencia que tiene Daniel Ortega la sintetiza, ¿no? Y el Frente Sandinista es un capital político envidiable para cualquiera. Mira,
clandestinidad y lucha guerrillera, cárcel, Sí. lucha insurreccional, guerra de agresión, y embargo y bloqueo económico, derrota electoral, oposición durante 17 años contra el neoliberalismo resistiendo en las calles y además recuperando espacios institucionales, ¿no? Y luego ejerces el poder de nuevo. Durante estos 14 años, 11 de los cuales en concertación nacional. Esa experiencia acumulada no la tiene cualquiera, pero es que nosotros además recuperamos la herencia de Sandino. Sandino derrotó a los yanquis. Hay dos placas en el Congreso americano, la derrota en Vietnam y la derrota en Nicaragua. O sea, nosotros hemos demostrado que a los yanquis se les puede derrotar. Los derrotamos con Sandino, los derrotamos en los 80, los volvemos a derrotar ahora. O sea, nosotros no le tenemos miedo a los gringos. No es que no los respetamos. Sí, respetamos al enemigo, claro que sí, pero no les tenemos miedo. Y tenemos suficiente experiencia acumulada para ir sorteando las dificultades, que a mí me parece sumamente importante. Y hay otros que no, que le tienen miedo y que prefieren acomodarse a la circunstancia, aunque sea meterle un codazo a tu amigo, aunque sea incluso hasta meter un puñal a tu amigo. Prefieren estar bien con los gringos. Pues entonces me parece a mí que en parte es cobardía política, por un lado, pero también en parte es porque no tienen la experiencia que nosotros tenemos, pues, ¿verdad? Pues ves Cuba. ¿Cuántas veces ha derrotado Cuba a los yanquis? Sí, Lleva 62 años derrotándolo. Bahía de Cochinos, Playa Girón, para citar ejemplos, ¿no? 700 y algo de atentados frustrados contra Fidel. Y así pues podemos seguir mencionando. Lo que quiero decir es que los que tenemos experiencia en el combate con los gringos no le tenemos miedo porque sabemos que los podemos derrotar. Y de aquí, sí, y de aquí de cualquiera de estos dos países, los gringos pueden salir, pero en ataúdes, como demostró Sandino. Las bajas de los yanquis en la guerra de Nicaragua, contra Nicaragua, en la época de Sandino, jamás fueron reveladas, pero te aseguro que no son inferiores a 1000. Vamos a ir a una pausa. Me recuerdo que alguien mencionaba que uno de los generales del ejército en aquellos tiempos, en los 80, decía, bueno, si los gringos vienen aquí, no crean que van a ir mascando chicle. Y las cosas se ponen complicadas en todo Centroamérica. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ahora, dentro del proceso electoral, Chile, hay una gran simpatía, ¿verdad? Vos sos siempre de los que decís que hay que seguir trabajando, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Y los números son buenos, pues, a favor del Frente Sandinista. La simpatía, la intención de voto, y una posición, pues, digamos que ha sido mermada por las actuaciones de ellos mismos, ¿verdad? Y también por el gran cambio que ha observado la gente entre lo que significa un gobierno que no es del Frente Sandinista y un gobierno que es del Frente Sandinista, con el Frente Sandinista, pues, ¿verdad? Que por donde la busquemos, pues, como decimos, nada que ver. Aún en estas condiciones difíciles del 2018 primero y luego con la pandemia, toda esta inversión social y pública no se detuvo. Por el contrario, fue uno de los elementos del motor de la economía, pues, que movió la economía. Y se continúan los proyectos y ahí vamos. Hay una reforma de presupuesto, o sea, ahí va caminando, los números son buenos, por lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Entonces, no creo que el pueblo no vea dónde está su porvenir, ¿no? Pero además, Alberto, yo creo que o sea, el pueblo de Nicaragua va a depositar el voto el 7 de noviembre a sabiendas por qué está votando. O sea, aquí nadie engaña a nadie. Claro. O sea, el Frente le ha demostrado que mejora su calidad de vida. El Frente le ha demostrado que resuelve sus principales necesidades. El Frente le ha demostrado que su voluntad es la que se ejecuta como gobierno. El Frente les ha demostrado que su principal prioridad es la paz, y lo ha demostrado con hechos. Y además el Frente les ha dicho, si queremos consolidar la paz, tenemos que consolidar la independencia y la soberanía. Sin soberanía no hay paz, decía Daniel. Así decía, claro. Sin soberanía no hay paz, sin soberanía no hay progreso, sin soberanía no hay nada.
Entonces el pueblo de Nicaragua va a llegar a votar el 7 de noviembre conscientemente por lo que está votando. Y a mí me parece que el gran secreto es, en cuanto al voto, me parece que el gran secreto es mantener lo que hemos estado haciendo estos 5 años desde las últimas elecciones, o estos 14 años desde que se ejerció el poder el 10 de enero del 2007, es decir, el contacto permanente con el pueblo de Nicaragua, que se manifiesta de distinta manera, no en asamblea, ni nada, el contacto directo con la gente, la conversación, la visita a la casa, el estar con ellos en sus problemas más difíciles, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tal cosa, la crisis económica, lo que sea, el estar con la gente. Entonces eso se traduce después en respaldo político. ¿Me entendés? O sea, lo que quiero decir es que a mí me parece que en esta ofensiva final debemos también recordar una cosa. Me parece a mí, pues, nosotros no somos nada sin el pueblo de Nicaragua. Claro. Y esto se manifiesta en voto. O sea, las encuestas pueden decir maravillas, hermano, pero la prueba es el 7 de noviembre. ¿A cuánta gente somos capaces de llevar a la urna? Y primero de convencerla, de llevarlos a la urna, que depositen ese voto. Es ahí, ese voto es el que va a reflejar, es con el voto que se va a reflejar ese respaldo, no es con una encuesta. La encuesta nos ayuda, Claro. nos animan, nos orientan, nos dicen por dónde flaqueamos, pero nada más. O sea, la encuesta no es la votación es el 7 de noviembre. Ese día lo vamos a aprobar y repito, el pueblo de Nicaragua va a ir a votar ahí con conciencia. ¿Vos te acordás? O sea, en la lucha guerrillera, en los años 60 y 70, ¿cuál era la clave? Decíamos nosotros, los guerrilleros, no. Eran las bases de apoyo, ¿te acordás? La gente que te alojaba en su casita, te daba de comer, que te llevaba de un camino a otro, te decía, te avisaba, por allá viene la guardia, o te llevaba correspondencia, o te iba a comprar un medicamento porque tenías enfermo un compañero. Toda esa gente que era el pueblo de Nicaragua, ¿no? O sea, el pueblo era nuestro refugio, nosotros éramos sus instrumentos, pero esos eran tan militantes como vos. Su militancia se demostraba de esa manera. Seguían trabajando, pero te ayudaban. No tenían el nivel de compromiso tuyo de que te iba a la clandestinidad, pero tenían un nivel de compromiso que le ponía en riesgo sus vidas y la de sus familias, además, como se demostró. Hoy en día, ¿cuáles son esos militantes que no son de carnet ni de compromiso diario? Los que van a votar por nosotros. O sea, el pueblo de Nicaragua. O sea, esos 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones o 4 millones, no sé, de votos que se van a expresar el 7 de noviembre, esa es tu fortaleza, esa es tu universo militante. Son militantes de la paz, son militantes de la independencia, de la soberanía y del progreso, son militantes. Pero no son militantes partidarios, pero son militantes de esas causas, que son las causas que nosotros hemos levantado, porque el pueblo ha levantado esas causas, no de ahora, de antaño. ¿Te acordás de la guerra donde, a la puchica, después, durante la independencia, la de Cleto Ordóñez, que se desaparecían los dones? Aquí ya no hay dones, ¿te acuerdas que decía? Bueno, desde entonces, hermano, desde entonces. Entonces solo me acuerdo lo contrario, ¿no? Exactamente lo contrario. Agustín Vigil, el cura de Granada, bendiciendo a Walker, que después quemó la ciudad. Y luego la aristocracia granadina bendiciendo a las tropas yanquis que acababan de matar a Celedón. Sí. Hasta le hacían agasajo las damas granadinas. Y nos mandaron cartitas. Sí. Y luego, con Sandino, la aristocracia granadina, los Chamorros, Lacayo, Benari y toda esa gente, incitando a los gringos y a Somoza que mataran a Sandino. Y después que lo matan, aplaudiendo que lo hayan matado. ¿Ya? Es decir, vos tenés ese comportamiento y Sandino como expresión, como máxima expresión de la pobretería, hermano. Hasta la pobretería hasta ese momento no pichaba ni cachaba en este país. Sandino es la que lo hace surgir. No, los pobres tenemos una opción, tenemos un pensamiento y no es pro-yanqui, es anti-intervencionista, ¿verdad? O sea, sale Sandino y a partir de ahí ya tenemos los resultados. Pero lo que quiero decir es que vos tenés un comportamiento de dignidad históricamente y otro comportamiento
de subordinación Que continúa. que se mantiene. Y es histórico, o sea, es una solución, como dicen los abogados, solución de continuidad. Sí, correcto. Así a son. propósito de estos actos, ¿no? ¿Verdad? A propósito de también, William, a partir del 2018, ¿crees que se haya aún fortalecido más la cohesión del sandinismo? Yo creo que sí. Creo que sí, que además creo que los sandinistas nos cayó el 20. Sí, chocho, hermano. Y ahí, y nosotros que hacíamos creíamos que ya pues nunca iba a haber pleito, ya nos habíamos arreglado, y mirá, o sea, nos cayó el 20 en el sentido, esto también es un proyecto de clases, de las clases empobrecidas y las clases enriquecidas, las clases de siempre van a estar en contra de tus intereses. Si vos te descuidas, te lo quitan. ¿Me entendés? O sea, nos cayó el 20 en ese sentido, y también nos cayó el 20, hombre, chocho, hermano, aquí tenemos que estar unidos, nos tenemos que organizar, aquí no nos podemos descuidar. O sea, nos cayó en el 20 en el sentido de que a veces teníamos la percepción y la acción de que esas cosas se las dejabas al gobierno. No, ese es el problema del gobierno. No, ese es el problema del secretario político. No, hermano, el problema es tuyo también. No, nos cayó el 20, entonces, espérate, ahí... No, ahora tenemos que trabajar entre todos, ¿me entiendes? Y yo creo que también ha fortalecido, creo yo, o sea, la conciencia en la recuperación de tus principios, y la chavalada es sorprendente, hermano. Sí, y esa es una obra de Rosario y de Daniel, hermano. O sea, la reproducción del sandinismo en la juventud con una nueva manera de hacer las cosas, hermano. ¿Cómo van a hacer lo mismo hoy que lo que hacían el año pasado? O con lo que hacían en los 80, o lo que hacíamos en los 60, con su manera de hacer las cosas. Y al mismo tiempo, como también la humildad de toda la generación histórica, que ha sido una humildad enorme de saber cuál es su lugar ahora, y no por eso resentirse, sino más bien apoyar. O sea, me parece que eso es formidable, o sea, otra experiencia más que aportar al universo de la revolución mundial. Pues, o sea, me parece que la generación histórica del Frente Sandinista ha demostrado una humildad enorme, ¿verdad?, de saber cuál es su papel y tratar de reproducir conocimiento. Y la juventud ha demostrado un entusiasmo y una capacidad de asimilación, chocho, hermano, sorprendente. Y vos lo ves ahora. Y no estoy hablando de chavalos de 16, 17, estoy hablando de chavalos en el sentido generacional de la palabra, incluso pues hasta los 50, hasta los 60. Ustedes, pero, estamos hablando, de verdad que es impresionante cómo se ha reproducido la idea de Sandino, la idea de Carlos Fonseca, la idea de Daniel, la idea de la revolución, como han prendido en vastas generaciones. O veces chavalero en la montaña, mano, buscando cómo estudiar y cómo recuperando con orgullo, sí, claro, su dignidad, claro. O sea, porque la revolución se materializa o no es revolución, se hace tangible o no es revolución, hermano. O sea, que vas a la universidad en el campo, que vas al centro de salud y te vacunan. El técnico. Y mira la carretera qué bonita que está, y me hicieron el puente, y mira que ahí hay luz aquí. Sí. Ya, o la casita que se van haciendo. O sea, lo que quiero decir es que eso alimenta también conciencia, y eso se traduce en militancia. Pues. Yo estoy claro cuando decís casita, pero son casas, porque cuando la gente entra ahí y tiene su llave, oye, eso no tiene precio. O el título de propiedad, que es una cosa que no sabemos recuperar. Hermano. Imagínate que también se les dio a esos que se habían renegado, nunca tuvieron, se los dio el gobierno de Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Aquí tiene. Después de tantos años, inclusive. Pero antes de irte quisiera culminar con esto. El liderazgo de Daniel Ortega frente a una ausencia de liderazgo de la oposición, porque por más que quisieron crear personajes, aquí, hermano, no sé, pues, contradecirme, no, fíjate que hay alguien que sí pudo ser o puede ser. El que vive en Miami. No sé, ¿entendés? O sea, sí, porque es indiscutible, o sea, vos ves el liderazgo de Daniel Ortega y crece, pero no ves vos un liderazgo por ningún lado en la oposición, por mucho que quisieron sobresalir algunas figuras, ¿no? Y como decís, por mucho que hable el de Miami, pero no lo hay. Pero es que vuelvo a lo mismo, pues. Ajá. O sea, Daniel surge del pueblo. Y la capacidad de Daniel es haber
o sea, el liderazgo de Daniel se asienta sobre su capacidad de interpretar, de sintetizar las necesidades y anhelos del Y es un pueblo. hombre que está en esto desde los 15, 16 años. Que antes. 14, sí, 14. Ahora que lo corrieron. Sí, lo corrieron, 14 Pero, años. pero, o sea, lo que quiero decir es que, digamos, si vos vas a hablar de una virtud especial es su sensibilidad. O sea, sensible a lo que y capaz de interpretar, de asimilar y también de aprender de errores, porque hemos cometido errores a lo largo de 60 años. Aprender y no volverlos a cometer. Y vas avanzando. O sea, lo que yo digo es que el liderazgo de Daniel se asienta sobre su calidad humana, no sobre su formación que la tiene, revolucionario, lógica, no, su calidad humana, o sea, el requisito indispensable de un revolucionario es la calidad humana como ser humano. Lealtad, amistad, sensibilidad ante los problemas ajenos, saber responder, ser solidario, o sea, no andar con dobleces. Hermano, tampoco que te falle la mano cuando hay que ser firme, pues. Pero para mí, pues, su característica principal, lo que lo hace un gran dirigente político revolucionario, es su calidad humana, que no se ha perdido a lo largo de los años. Vos sabés que en la medida que nos volvemos viejos, nos volvemos malos. No, será Póchele. Nosotros nos volvemos mejores. En el caso de Daniel, o sea, intacta, queda calidad humana, sensibilidad, la capacidad de sentirte conmovido con el dolor ajeno, con las dificultades ajenas, sin importar si estás a este lado, estás al otro. Sí, y eso me consta, hermano. Me consta a mí. Es decir, cosas que no se pueden decir, pero que el hombre ahí anda, pues, o sea, no, hombre, ayúdale, que no sé cuánto, no es que. Una cosa es que le ayudes como ser humano y otra cosa es que le hagas caso como su política, ¿verdad? Claro. A mí me parece que eso es lo más importante. Y a veces habemos compañeros que no sabemos aprender de esa característica de Daniel, de saberse identificar que si es antisandinista o no es sandinista, ¿y eso qué importa? ¿Necesita? No necesita. ¿Tiene problemas o no los tiene? Sí los tiene, entonces ayúdele. Pero no, a veces no cerramos, y creo que es importante esa lección que nos da Daniel, hermano. Yo te agradezco, William, siempre es un placer conversar con vos, te agradezco que haya venido, gracias, ojalá que podamos vernos de nuevo pronto, y así que te agradezco. Santito, patrón. Santito. Vamos, no te corregí. Vamos a la pausa, ya regresamos.